Entonces, si vamos a tener esta lógica del protestante que los muertos con ellos ya nada, y no debes de acudir a los santos porque ya están muertos, también debemos reflexionarnos o preguntarnos esto. ¿Jesucristo tenía esa misma actitud que los protestantes? Con los muertos nada, yo nada más atiendo a los vivos. Y los vivos son lo que más importan. No, ¿por qué? Porque Pedro, el mismo apóstol Pedro, nos enseña esto. Ahí en su carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 verso 18 en adelante, porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? A los que fue a predicar Jesús. ¿Qué sentido tiene preocuparse por los muertos si los muertos, según los protestantes, ya nada saben? Tienen que quedarse ahí arrumbados, por ahí, arrinconados. Y Cristo nada más se preocupa por los vivos y nosotros debemos hacer lo mismo. Solamente entre nosotros hay que orar. Intercesión solamente entre nosotros. ¿Qué haces pidiéndole a los muertos? A los santos que ya están muertos, ¿no? Entonces aquí yo veo que Cristo le predica también a los muertos, los que están los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, eran personas que tenía añísimos que habían muerto. Bueno, Cristo fue a predicarles. Y lo vemos también en el capítulo siguiente, que lo ratifica Pedro, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Aquí ya se dice directamente, el Evangelio fue predicado a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces yo veo aquí un Cristo que también ve por los que murieron. Entonces, si con Cristo todos viven, ¿por qué yo no vería también por ellos? Cuando menos en mis oraciones, ¿no? Digo, en ese sentido. Por ejemplo, en Romanos 10, Pablo dice aquí algo interesante. eh, ¿Qué es esto, no? Esta iniciativa de Jesucristo de ir con los muertos. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Significa que Cristo sí estuvo ahí con los muertos predicando. Lo que me dice Pedro, también Pablo aquí me lo está respaldando y también me lo dice en Efesios. En esta parte ahí en el verso 9, ¿no? Que dice que descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió, refiriéndose a Cristo. Ah, pues con razón, la Iglesia Católica en su credo me dice, creo en Cristo, ¿no? Que descendió a los infiernos. Que repito, ¿no? No es lo mismo que el infierno. Cristo descendió al lugar de los muertos, a lo que era conocido como el Seol, la parte del seno de Abraham donde estaban ahí, ¿no? Los espíritus de los que habían fallecido. Entonces la iglesia toma en cuenta a los vivos y a los que murieron en gracia. ¿A ejemplo de quién? Ejemplo de Cristo. La iglesia va a hacer eso. Entonces la iglesia con razón me enseña que aquellos difuntos que murieron en gracia también son importantes para la iglesia que está aquí en la tierra. Los que seguimos vivos, esas personas que murieron, que están en gracia, siguen siendo importantes para nosotros. ¿Hasta qué punto o hasta qué límite? Bueno, al punto en el que pedimos que oren por nosotros. Y aquí les voy a enseñar algo bien interesantísimo que vale la pena meditar. Les voy a presentar a un protestante llamado Michael Heiser, o Heiser, no sé cómo se pronuncia. Bueno, este personaje ya falleció, ya tiene un tiempo que falleció, unos años. Él nunca se convirtió al catolicismo, pero él hizo una investigación toda su vida, la dedicó a esta investigación, que es muy interesante. Esta persona hasta la pueden encontrar en Wikipedia, aquí tomé una captura de donde hablan de él. Y aquí a un lado, este es un libro que él hizo, que él publicó, se llama El Mundo Invisible, dice Recuperando la Cosmovisión Sobrenatural de la Biblia, Michael Heiser. Esta persona, ¿a qué se dedicó? Él era un erudito, fíjense, era protestante, era erudito, era experto en las lenguas hebreas, ¿no? En el hebreo, en el arameo, y él se dedicaba a estudiar, pues, la escritura desde su lenguaje original. No era como nosotros aquí, que lo leemos del español y tratamos, bueno, o sea, de comprender y de explicarlo en español. Este señor era más, más estudiado y dedicó su vida a eso. Y fíjense que él, hubo un versículo que a él le llamó mucho la atención por el cual dedicó casi toda su vida a estudiarlo, que ahorita lo vamos a ver. Pero digo, a grandes rasgos, describiendo a esta persona, dice que aquí, bueno, me señala, me resume muy bien la Wikipedia, que de acuerdo a sus intereses de investigación, dice, el área de especialización, dice,
de Heiser es la naturaleza del reino espiritual en la Biblia, a saber, el concilio divino. Él se la pasó estudiando algo que vio en la Biblia y lo respaldó con varios versículos. Él dijo esto, que Dios tiene en el cielo un concilio. Es decir, no es que Dios esté solo obrando, sino que hay seres celestiales con él. Y lo más increíble que se atrevió a decir, que yo creo que escandalizó a varios, es que esos seres que están con Dios toman decisiones junto con Dios del destino de las personas aquí en la tierra. Y esto ya empieza a hacernos un déjà vu, porque el católico enseña algo parecido, que hay seres celestiales, ¿no? Que están junto con Dios y ayudan a tomarle decisiones a Dios. ¿Por quiénes? Por los vivos. Bueno, esta persona llegó a esa conclusión estudiando la Biblia y la Sagrada Escritura desde el hebreo. Y acá pone de ejemplo el Salmo 82, ahorita lo vamos a ver, ¿qué dice el Salmo 82? Dice, y la jerarquía del orden espiritual en la Biblia. Entonces, él le gustaba ver versículos donde se hablaba del cielo y quiénes estaban con Dios. No nada más ángeles, ¿no? Había otros seres, dice. Y dice, y lo respalda desde el Antiguo Testamento, él, hasta el Nuevo Testamento. Dicen muchas de sus obras, Heiser dice, destacó la importancia y el papel general del concilio divino, este concilio que está ahí con Dios, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, él era profesor y se dedicaba a dar conferencias, donde hablaba, daba charlas de estos temas. Y esta doctrina, pues como sabía muy católica, o sonaba muy católica, pues claro que había retractores, ¿no? Dentro del círculo protestante. Entonces, él veía esto, ¿no? Y un poco de su historia va sobre eso, sobre el Salmo 82 que él leyó. Y pues bueno, se convirtió en una persona, un predicador muy importante en el tema de, ¿cómo se llama? De, pues de la academia, ¿no? De la gente que se dedica a estudiar la escritura desde el punto de vista, pues como les digo, original, desde las lenguas hebreas. Y bueno, pues publicó varios artículos, algunos me los leí, y también tiene una página en Facebook, donde ahí se publican cosas de él. Digo, ya murió, pero se publican estudios de él. Y vean, este es lo que dice el Salmo 82. Y no sé si alguna vez ustedes que han leído a lo mejor más los salmos que yo, se han topado con esto y no sé si ustedes se han preguntado por qué dice esto este salmo. Dice Salmo 82. Es un salmo muy corto. Esto es lo único que dice. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Entonces, desde ahí debe hacernos cortocircuito porque nosotros seguimos una religión que es monoteísta. Solo seguimos a un Dios. ¿Por qué aquí la Biblia, la Reina Valera, me está diciendo que está Dios en la reunión de los dioses? O sea, que hay en el cielo dioses. Bueno, aquí ustedes podrán decir, bueno, es que ahí está con D minúscula, dioses. Deben ser seres celestiales, pero que no comparten la naturaleza de Dios. Bueno, si ustedes se van al hebreo, al original, aquí cuando dice Dios es Elohim, ya conocen esa palabra, pero aquí cuando dice la reunión de los dioses, dice los Elohim, o sea, usa la misma palabra que describe a Yahvé con la reunión de estos seres, que también los llama Elohim. Entonces, eso es interesante porque uno podría pensar esto es un error, porque solo Elohim es Yahvé, ¿no? Solo debe ser él. No puede haber otro ser que se le llame así. Pero aquí Michael Heiser lo que nos explicaba o explica en uno de sus libros, que por cierto, si quieren se los paso, lo tengo en electrónico ese, el que les presenté hace rato. Y él dice ahí que Elohim no significa un conjunto de atributos únicos de Dios. Dice es que Elohim también se usa, o los hebreos lo usaron, para describir ángeles, para describir demonios y para describir otros seres celestiales. También se les llamaba Elohim. Entonces, la correcta traducción de Elohim, aunque casi siempre se usó para mencionar solo a Dios, dice, pero en otras ocasiones excepcionales se usó para nombrar otros seres celestiales. Más bien, Elohim es, pues yo creo que la traducción correcta sería como un ser celestial. ¿Por qué? Porque Elohim también es Dios, que es un ser celestial, pero también son los otros seres que están ahí. Entonces aquí dice, en medio de de los dioses, juzga. O sea, Dios está juzgando a esos que están ahí. Y dense cuenta que es un salmo. Estamos hablando antes de Cristo. ¿Qué significa? Que antes de Cristo había seres ahí que Dios los iba a juzgar. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaré las personas de los impíos? Dice, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al mentiroso. Librad al afligido y al necesitado de librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo.
Entonces, hay gente que decía, es que aquí cuando Dios habla con dioses se refiere a la Trinidad, está hablando consigo mismo, ¿no? Es lo que decimos de otro salmo, cuando dice, el Señor dijo a mi Señor, ahí donde decimos que hay un diálogo entre las personas de la Trinidad, pero aquí no puede ser la Trinidad. ¿Por qué? Porque dice que van a ser juzgados. Entonces, ni modo que sea juzgado el Espíritu Santo o Cristo, ¿no? Está hablando con otros seres que también son Elohim. Dice, pero como hombres moriréis, aparte les dice, ¿no? Que van a ser juzgados hasta ese punto de muerte. Entonces, ¿quiénes son esos seres celestiales que están ahí con Dios? Que no pueden ser las demás personas de la Trinidad. ¿Quiénes serán? Bueno, esa era la pregunta que había que hacerse. Entonces, toda su vida, Michael Heiser se dedicó a estudiar qué era eso, qué eran esos seres que están ahí con Dios, hablando con Dios. Entonces, tiene un estudio muy grande, publicó varios artículos, publicó libros y pues llegó a conclusiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 89 también dice algo parecido. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, dice, tu verdad también en la congregación de los santos. En la congregación de los santos, ¿no? Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Dios? Ah, o sea que en el cielo hay una congregación de santos, ¿no? De Elohim, allá, y lo estamos hablando o diciendo desde el Salmo 89. Fíjense, o sea, desde antes de que llegara Cristo ya hay una congregación allá de personas con Dios. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, dice, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ah, esto significa que hay seres celestiales ahí con Dios. Y también, por ejemplo, el libro de Reyes me da luz de esto, de que ahí le llaman por eso el concilio divino le llama. En Primera de Reyes, por ejemplo, ahí en el capítulo 22, verso 19, aquí pasa algo interesante. Había un profeta, si mal no recuerdo, se llamaba, perdón, Micaías, y Micaías profetiza la derrota de Acab, que era un rey, si mal no recuerdo. Entonces ahí en el capítulo 22, verso 19, hay una visión o una profecía que dice, donde también se habla de Dios, y se vuelve a mencionar este concilio que está ahí con Dios. Dice entonces, él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Había un ejército. ¿No? Hay otras traducciones que dicen una congregación, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a derrotar? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Están dialogando ahí en el cielo. Es decir, Dios no toma decisiones solo. Dios acude a un concilio. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Es decir, este espíritu que estaba ahí con Dios va a sabotear a los profetas de acá para que caiga y sea derrotado. Dice, y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces, está bien interesante. Y lo que aquí explica esta persona, este erudito, es de que aquí él ve que en esa congregación, aparte de que están ahí con Dios, dialogan con él y toman parte en las decisiones de Dios. Y dice, y también lo vemos acá en el libro de Daniel, se ve eso en el capítulo 7 en el verso 9 en adelante, dice, estuve mirando, ven que Daniel tuvo una visión del cielo, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Muchos dicen que aquí está hablando de Dios, ¿no? Que es una visión de Dios, una teofanía que está teniendo. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí cuando dice el juez se sentó, no es una correcta traducción, en realidad es una congregación, porque es que lo que pasa es que los Elohim o los dioses, hay Biblias que los traducen como los jueces. No es la traducción más correcta para Elohim. Por eso aquí les puse otra traducción de otra Biblia, que es el mismo versículo, el verso 10 que dice esto. Dice lo mismo, ¿no? La traducción, pero aquí fíjense cómo lo traduce. El tribunal se sentó, no dice el juez se sentó. Entonces es un conjunto de personas que se sientan. ¿Junto a quién? Junto a Dios. Entonces aquí, según este erudito dice, todos estos versículos él los toma y los explica cómo hay un concilio con Dios de personas unidas a Dios.
Y qué interesante que después del Nuevo Testamento, aquí Michael Heiser lo que dice es que desde el Antiguo Testamento hay un concilio de seres divinos y se atreve a decir que después del nuevo pacto ya con Cristo, estos seres divinos dice que ya son los hombres. A partir de Cristo, los hombres que mueren en santidad ya están con Dios y toman parte en las decisiones de Dios y juzgan junto con Dios aparte. Entonces, fíjense, él se tardó toda su vida diciendo esto, Michael Heiser, para concluir a esto y para que al final terminara enseñando una doctrina que es católica, ¿no? Que es la comunión de los santos. Y lo vemos porque aquí él empieza a decir que él ve ese concilio y hay luz de eso, por ejemplo, aquí en esta carta de Pablo, en los Corintios. Y este sí es un versículo difícil, ¿no? De entender, yo creo más para un protestante. Porque fíjense que aquí con el que empieza el capítulo 6 dice algo interesante San Pablo. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Dice, y no delante de los santos. ¿O no sabéis? Dice, que los santos han de juzgar al mundo. Dice, los santos van a juzgar al mundo. O sea, a ver, ya dijimos, ¿no? Esta dinámica. Cristo es mediador, ¿no? De entre Dios y los hombres. Pero al parecer, por todo lo que hemos visto, Cristo hace partícipes de esa mediación a los hombres también. También los hombres pueden acudir a esa mediación de Cristo y ser mediadores también de los hombres, ser partícipes, instrumentos de Dios. Bueno, si Dios es juez, la lógica me diría, entonces significa que de esa labor de juez también los hombres pueden ser partícipes y juzgar a otros. Entonces, yo sé que esto puede escandalizar a un protestante. ¿Cómo crees? Dios es el que juzga. Dios va a establecer un juicio. Nosotros vamos a ser juzgados. Pero bueno, entonces que me expliquen aquí que San Pablo dice esto. Delante de los santos, dice. ¿No sabéis? Retóricamente lo está preguntando. Que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Fíjense, aquí está diciendo, si son indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿cómo van a hacerle cuando estén en el cielo y tengan que juzgar a seres celestiales? Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ah, significa que va a haber seres que pueden juzgar a ángeles, ¿no? Porque al final también los ángeles son criaturas, igual que nosotros. Entonces va a haber personas en el cielo que no son Dios, que también van a ser partícipes del juicio y van a juzgar. Juzgaremos a ángeles, dice. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea que si juzgamos desde aquí, pues tenemos que prepararnos porque posiblemente a lo mejor nos toque juzgar allá arriba, junto con Dios, a los demás. Y eso también lo vemos que el mismo Cristo lo enseñaba. ¿Qué les dijo a sus apóstoles? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que a quién les dice a los apóstoles, que me habéis seguido también, significa que los que siguen a Cristo, los que van en santidad, los que caminan con Él, ¿qué dice? Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si los apóstoles que caminaron con Él vivieron en santidad van a juzgar a las 12 tribus, significa que Dios, que Cristo es el juez, pero Él da el permiso para que otros juzguen también. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a Cristo, porque lo hacen en nombre de Cristo. Pues con razón entonces el católico pues le confiere tantas capacidades a los santos. ¿Por qué? Porque los santos caminaron con Cristo, son partícipes de su mediación, podrían ser partícipes también del juicio. Entonces, aquí lo que entiende este erudito con toda esta evidencia es que ahora los hombres que viven en santidad van a tener esa capacidad y van a formar parte de ese concilio divino. Y este Salmo 82 incluso fue referenciado por el mismo Cristo. ¿Cuándo? En Juan 10, capítulo 10, verso 31. Cuando está enseñando aquí Cristo, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces le están echando en cara a Jesús, tú te crees Dios, por eso te queremos agarrar a piedras. Y Jesús que le responde, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Aquí está referenciando el salmo que leímos hace rato. Según la mayoría de eruditos han concluido eso. Entonces, ¿Cristo cómo le está respondiendo? Para ellos, en su mente, es como la de los protestantes, ¿no? La de mente de los fariseos. Es que solo Dios es uno, y solo Dios, y tú te crees Dios, ¿no? Así le dicen los católicos. El Papa se cree Dios, los santos, ustedes creen que son dioses. ¿Y Cristo qué les contesta? ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Qué está queriendo decir aquí Cristo? ¿Que vamos a ser dioses? Bueno, literalmente no. Aquí, bueno, aquí está expresado, al menos tuvieron el cuidado de ponerlo en letra minúscula, dioses. Pero acuérdense que leímos la vez pasada, que decía San Pedro,
seremos partícipes de la naturaleza divina, ¿no? En la carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 4, si mal no recuerdo. Seremos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué dice Juan en su carta, en su primera carta? En el capítulo, ¿qué era? Creo en el capítulo 3. Seremos semejantes a Él. Cuando estemos en presencia de Él, seremos semejantes a Él. Significa que va en armonía esto, ¿no? Esta doctrina de Cristo, con que seremos semejantes a Él. Seremos como dioses. Juzgaremos también con Él y posiblemente, ¿no? Juzgaremos y también tenemos una mediación con los hombres y seremos partícipes de ese concilio. Claro, si caminamos con Él, si creemos en Él. Dice, si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Si igualó o dio capacidades como dioses a algunos hombres, ¿no? ¿Qué pasará después? Entonces, fíjense, aquí ya a manera de resumen, esto lo tomé del Facebook de esta página donde pues, se publican las enseñanzas de este pastor, o bueno, ex pastor, que en paz descanse. Eh, Él concluye esto en una de sus conferencias. Lo pusieron aquí por escrito, yo lo vi en un video cuando él enseñó esto. Y es bien interesante porque si tú lo leyeras, no pensarías que esto lo dice un protestante y yo creo que tú pensarías que lo dice un católico, porque es muy católico lo que él dice. Y pues bueno, no sé si se convirtió el catolicismo, creo que no. Pero dice, Dios no necesita un concilio. Fíjense lo que decimos, ¿no? Dios no necesita de los santos, pero, pero le gusta tener hijos y le gusta que esos hijos sean sus socios. Quiere que participen con él en hacer las cosas que él quiere que se hagan. Es lo que les vengo diciendo, ¿no? Desde que empezamos hoy. Dios quiere que los hombres participen, aunque él no los necesita, pero entonces Dios dice que quiere que participe con él y, ajá, dice, y eso, dice, se convertirá en un modelo de cómo Dios ve a los creyentes humanos en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, esto es fuerte, ¿no? Porque esto sí desbanca cualquier argumento protestante de que no existe la mediación y los hombres no participan, y menos cuando están muertos, ¿no? Aquí, según este pastor, dice que Dios, aunque no necesita de la humanidad, él prefiere que participen. Dice, y eso se convertirá en un modelo de cómo Dios ve a los creyentes humanos en el Nuevo Testamento. Es decir, después de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Es lo que decimos los católicos, va a haber santos. Por eso ya está San Pedro, San Francisco, San Pablo, Santa María. Dice, los miembros del concilio se denominan santos, que es un término que se usa casi siempre para los seres sobrenaturales en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Dice, pero cuando llegan al Nuevo Testamento, este lenguaje nunca se usa para los seres sobrenaturales. Es decir, había otros seres sobrenaturales ahí con Dios tomando parte en sus decisiones, lo vimos en el libro de Daniel. ¿Pero qué dice? Que este lenguaje de santos con Dios intercediendo, hablando en favor de los hombres. Ya no se usa así en el Nuevo Testamento, dice, solo se usa para los creyentes humanos, que es lo que decimos los católicos. Ahora los humanos están con Cristo, están con Dios y están tomando parte en las decisiones de lo que pasa en la tierra. Dice ahora, usa para los creyentes humanos. Dice, esto crea esta conexión entre los miembros de este concilio y los creyentes humanos. ¿Sale? Entonces fíjense, como esta persona, pues no tiene ningún problema, después de tantos años de estudio y de su vida en aceptar esta doctrina. Digo, no sé, no estoy seguro por investigué, pero no lo encontré. Si alguna vez él tuvo algún pronunciamiento en concluir y decir, esto es lo que enseñan los católicos y esto es cierto. Pero no podemos negar que su evidencia tiene un paralelismo impresionante y se enlaza muy bien o embona muy bien con lo que nosotros enseñamos de la comunión de los santos. Que Dios, aunque puede excluir a los humanos, aún así él decide incluirlos y él toma decisiones junto con las almas de las personas que obviamente murieron en gracia con Dios. No va a tomar en cuenta a alguien que está en el infierno, ¿va? Por supuesto. No va a decir, a ver, ¿qué hacemos con él? No, claro que va a tomar en cuenta a las personas que están cerca de él, murieron en gracia con él y que están ahí con él en la nube de testigos que dice la carta de Hebreos, ¿no? En el capítulo 12, verso 23, la nube de testigos, que son los espíritus de los justos hechos perfectos. Con esto, yo creo que con esto concluimos y vamos a dejar, porque se nos acabó el tiempo, la última parte. Bueno, no sé cuánto me tarde, pero se va a poner bueno, porque vamos a hablar para la siguiente de la comunión de los santos, la distorsión y la superstición y más cosas.
Y vamos a ver el culto a la Santa Muerte, el culto al Niño Fidencio, a Jesús Malverde y a muchos otros personajes que lamentablemente hay católicos que creen que forman parte de la comunión de los santos, ¿no? Y que creen que nada más porque le pidieron permiso a Dios, allá le puedo hablar a la Santa Muerte porque ya le pedí permiso a Dios. Bueno, pues entonces en ese caso un narcotraficante que le pida permiso a Dios y que siga obrando, ¿no? Como obra, y entonces ya estaría legitimado por Dios, ¿no? Pero no es así. La cosa es lo que me diga la iglesia, no yo por mi cuenta en mi oración le pido a Dios, no. Dios también a través de su iglesia, que me enseña. Y es eso. El católico no tiene muy en claro que Cristo dejó una iglesia, ¿no? Que hay que apoyarnos de ella. No nada más eres tú solito por tu cuenta, ¿no? Como protestante. Entonces vamos a ver todo eso. Y también una parte importante que hay que ver de la comunión de los santos es cómo esta eh, fue absorbida, o lamentablemente, ¿no? O se intentó ser absorbida por las religiones afroamericanas. De ahí viene la santería, el candomblé, el palo mayombe. Y ellos van a tomar a los santos y van a decir, son nuestros dioses, ¿no? Y así atraen a los católicos, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver también eso, cómo funciona eso, dónde operan, cómo lo hacen, su historia. Y vamos a ver que también eso está mal, ¿no? Porque eso ya entra en la hechicería, que la iglesia lo ha calificado y lo ha reprobado. Pero lamentablemente hay católicos, ¿verdad? Que ahí andan acudiendo al culto santero. Y vamos a corregir eso, porque la apologética también trata de eso, de corregirnos entre nosotros. Y eso sería todo por hoy.